El tema que abordaremos es la introducción al estudio de la obra de arte, es decir, en qué tenemos que fijarnos cuando nosotros analizamos o nos acercamos a una obra de arte. Y bueno, hay que reconocer que hay principalmente tres niveles de significación o de sentidos, de símbolos, de significados que le otorgamos a una obra de arte. El primero de ellos es el que conocemos como valor de la obra en su época. ¿Y a qué nos hace referencia esto? Pues precisamente a lo que en el momento en el que la pieza fue creada, el o los valores que tuvo. Me refiero a valores de carácter económico, de carácter técnico, de carácter artístico, de carácter ideológico. Un buen ejemplo para este primer nivel de significación pues sería el observar esta pintura. Muy probablemente en la época actual, en la época contemporánea, esta pintura pues poco nos diga acerca de algo, digamos, que la intención tuvo el pintor al momento de realizarla. Me refiero en un mundo en el que pues ahora cada vez menos tiene como importancia o trascendencia la religión, pues quizá nos fijemos más en un valor de tipo artístico o en un valor de tipo pictórico. Lo cierto es que el nosotros acercarnos a una obra de arte y leerla desde el tiempo actual, corremos el riesgo de descontextualizarla. Me explico. Por ejemplo, esta que se titula La Inmaculada Concepción del artista Bartolomé Esteban Murillo, hecha en 1678, pues la realidad es que su valor de significación, el valor de la obra en su época, es muy distinto al que tuvo en este siglo, en el siglo XVII, al valor o los valores que tiene actualmente. Me refiero a que, por ejemplo, para 1678, el valor que pudo haber tenido esta pieza, pues es un valor de carácter religioso, devocional, ideológico, por el peso que tenía en ese momento la religión. Y ese valor cambia si la leemos desde esta actualidad. A lo mejor para el 2020, septiembre del 2020, pues muy probablemente esta Inmaculada Concepción de Bartolomé Esteban Murillo pueda tener un valor de carácter artístico, porque se reconoce la consagración que tiene el artista, un valor histórico, por la cantidad de años hace que se pintó esa pintura, o quizá un valor incluso económico muy distinto al que se hizo, al que tuvo en este año en que se hizo, al valor que ahora tiene después de pues considerar que es una pieza, una obra maestra, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos? Pues a que es muy necesario el nosotros reconocer el valor de la obra de arte, pero en su época, porque si nosotros las analizamos desde un contexto actual, corremos el riesgo, insistí hace un momento, de quitarle o de restarle el valor a la pieza. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con esta pintura. Si ustedes se detienen un momento a observarla, pues muy probablemente pensarán que está inacabada o que algo le faltó o que el artista aún no consigue la inspiración suficiente para terminarla. Y muy probablemente el valor que le daríamos pues sería un valor de carácter más simbólico, más que económico, o quizá un valor a lo mejor más de carácter filosófico que un valor artístico, porque en realidad pues no tendría como tanta habilidad o técnica el pintar un cuadro blanco sobre un fondo blanco, que es el nombre de la pieza. Pero si nosotros nos contextualizamos qué estaba pasando en 1918, es decir, el periodo entre guerras, nos vamos a encontrar que es un momento en el arte que implica una ruptura contra el arte clásico, este arte que pues pintaba santos, frailes religiosos, pintura sacra o pinturas muy bien acabadas y terminadas con figura humana, a una ruptura en donde comienzan los ismos como parte de un pronunciamiento y de una denuncia ante lo que ya estaba establecido, un rechazo, ¿no? Entonces viene el fobismo, el cubismo, el estridentismo, el dadaísmo, ¿no? Entonces nosotros, insisto, esta pintura la tendríamos que catalogar o que entender
en su contexto real de 1918. De ahí la importancia que tengamos que recurrir al estudio de la historia del arte para poder hacer esa adecuada contextualización. Un segundo nivel de significación es lo que conocemos como la motivación del creador, es decir, lo que llevó al artista, al arquitecto, al escultor a realizar una determinada obra de arte. En este caso, si ustedes observan aquí en esta imagen, pues la obra es todo este conjunto arquitectónico que tiene varios elementos. El primero, pues distinguimos que se encuentra cercada, ¿no? Que se encuentra totalmente alejada de lo que sería un elemento de ciudad o de población. Vemos la cantidad de áreas verdes que posee. Vemos un elemento que destaca dentro de todos, que sería este, que si ustedes se fijan, pues es una capilla, ¿no? De una sola nave con su torre campanario y que en torno a esta capilla se elevan o se levantan la mayor parte de las instalaciones que se encuentran alrededor. Nos encontramos entonces ante el monasterio de Santa María de Veruela en Zaragoza, España, que fue realizado entre los siglos XII y XIII. Y entonces si nos preguntamos qué llevó al arquitecto o a quien edificó este monasterio, ¿cuál fue su motivación? Pues de entrada el que él reconocía, ¿no? Que tenía que ser un espacio completamente cercado y cerrado, alejado totalmente de un sitio conurbado donde en este caso privara la paz, el silencio, el recogimiento y ayudara a la meditación. Otro elemento importante es que en ese monasterio pues iba a haber una gran comunidad de frailes, entonces esto implicaba la generación de espacios sumamente amplios que pudieran albergar pues a toda esta comunidad en sus distintas actividades que realizaban en el día a día. Pero hay que reconocer también que lo que motivó al creador a realizarlo en un primer momento quizá ya no sea el mismo uso o la misma actividad con la que cuente la edificación o la pintura o la escultura, lo que estemos analizando. ¿A qué me refiero? Que esto para los siglos XII y XIII pues era el comedor, el refectorio donde los frailes se reunían a compartir los alimentos y que ahora ante la pérdida de pues las vocaciones, la poca digamos vocación religiosa que tienen las personas, pues esto dejó de servir para lo que el autor lo proyectó y ahora se reutiliza como una especie de galería o de espacio de exhibición. Lo mismo le pasó a la capilla, como aquí lo pueden observar, ¿no? Que ahora se convierte en una especie de sala de museo que pierde su vocación original y que entonces ahora toma otra. Por eso es importante conocer el nivel de motivación del creador, es decir, qué lo llevó a hacerlo y reconocer que eso en su época pudo haber sido una intención y que ahora sea otra muy distinta. El tercer nivel de significación es la vigencia de la obra. Probablemente todos y todas puedan identificar y reconocer esta pintura aun cuando no la hayan visto de frente, aun cuando no sepan mayores datos de ella, pero muy probablemente entre esos datos que sí conocen es quién la hizo. Y seguramente conocerán, y más de algunos ha de estar acordando en este momento, de una o dos historias que les son relevantes a la pintura. Pero aquí sería el decir, ¿por qué este cuadro elaborado por Leonardo da Vinci en un periodo de 16 años, o sea, su perfeccionamiento que lo llevó a hacerlo de 1506 a 1519, ¿por qué esta obra hecha hace tantos años, de unas dimensiones pues tan singulares, ¿no? Se encuentra en el imaginario colectivo, todos la reconocemos, todos la identificamos, aunque no la hayamos visto, y por qué este pequeño lienzo, perdón, ¿sí? Se convierte ahora en esto, es decir, que genera una atracción constante, un flujo continuo de visitantes que se acercan día con día al Museo del Louvre a apreciarla, a verla, a observarla. Y bueno, quizá a la distancia, ¿no? Y tras este espejo o cristal blindado, con este apretujamiento, con esta sensación. Entonces aquí nos llevaría a preguntar qué es lo que ha hecho que esta pintura siga vigente al día de hoy. Y quizá ahorita más de alguno de ustedes esté pues tratando de responder, ¿no? El hecho de decir,
pues es que se la robaron una vez y luego la regresaron y luego se la volvieron a robar y es que salió en la película del Código Da Vinci y es que dicen que era el mismo Da Vinci vestido de mujer pero que se pintó a sí mismo. No, es que a lo mejor la técnica del esfumato que pone al fondo fue muy innovadora. No, es que también ha sido la obra más reseñada. Pero entonces vuelvo a decirlo, ¿por qué esa y no otras de las obras destacadas de Leonardo da Vinci siguen teniendo la permanencia y sigue teniendo presencia en el imaginario colectivo? Entonces, cuando nos acercamos a ver una obra de arte es necesario reconocer la vigencia que tiene la obra, ¿no? Es decir, cómo después de un determinado tiempo de haber sido realizada sigue estando presente en el imaginario colectivo. Por eso es necesario entrar nosotros al conocimiento de la historia del arte, pero un conocimiento más allá de identificar los estilos, es decir, de decir, ah, esto es barroco, esto es neogótico, esto es neoclásico, esto es rococó. Eso no nos sirve, lo que nos sirve es nosotros poder identificar el contexto que dio origen a esa pieza, sea una pintura, una escultura, una fotografía, una obra arquitectónica. Por eso es que para estudiar una obra de arte tenemos que hacerlo desde dos líneas, es decir, el estudio del objeto artístico, ya lo dije, sea pintura, escultura, fotografía, arquitectura, lo que sea, tiene que seguir dos pasos. Uno primero, donde recabamos toda la información documental y bibliográfica que exista de la obra para generar un estado de la cuestión de la obra. ¿Qué significa esto? Esto yo le llamaría la parte teórica de acercarnos al análisis de una pieza artística, de un objeto artístico. Esto es recabar y conocer todo cuanto se ha escrito, se ha publicado, se ha investigado acerca de esta pieza. Eso que nos permite conocer pues todos los distintos estudios que se ha hecho de esa pieza. Una vez que tenemos cubierta esta parte teórica, pasaríamos a la parte práctica, es decir, analizar la forma y la composición de la obra. Tenemos que analizar su morfología. Morfología es forma, composición, los materiales con los que fue realizada. Y otro elemento muy importante es el análisis iconológico e iconográfico, es decir, los símbolos que están presentes en la pieza. Con estas dos líneas de investigación podemos acercarnos a un estudio más complejo del objeto artístico. Y si se fijan, esto nos saca de la primera impresión de me gusta o no me gusta, sino que con esto nosotros podemos compilar más información acerca de la obra de arte que estamos estudiando. Pero es importante no olvidar los vínculos que tiene la obra de arte con otros elementos. Es decir, hay que mirar para poder reconocer en esa obra de arte los colores, las luces, las formas, los materiales, los símbolos que están presentes, el orden y la relación de las figuras. Hay un primer plano, un segundo plano, si tiene fondo, si no tiene fondo, el lenguaje, si es un lenguaje pictórico, un lenguaje fotográfico, la morfología y sobre todo el contexto en el que fue realizada. Hay que reconocer también los signos y los significados que están presentes. Y hasta el final ya podremos llegar a tratar de definir el estilo o el tipo de arte al que pertenece, un arte barroco, un arte neoclásico, un arte rococó. Por eso no hay que olvidar el profundo vínculo que tiene el arte con el simbolismo, con la semiótica, con la iconología. Es decir, habría que preguntarnos qué simboliza a lo mejor esta serpiente enroscada en el brazo de este varón, qué significa este gran óculo o círculo negro, qué significa el que un personaje esté desnudo pero no nos dé la cara, qué significa este color rojo, qué significa este color blanco, por qué la chica tiene alas, por qué vemos que hay un objeto extraño que está penetrando su muslo, ¿sí? Es decir, hay que nosotros tratar de entender y de reconocer y de interpretar pues esos simbolismos que están presentes dentro de la pintura. Sin olvidarnos también del vínculo que hay entre el arte y la historia. Recordemos que el arte es la manifestación, ya sea en pintura, en escultura, en arquitectura, en fotografía, de algún suceso, de un momento histórico valioso o representativo que estaba generándose. Lo encontramos, por ejemplo, en estos murales de José Clemente Orozco que están en el Palacio de Gobierno de nuestra ciudad, en Guadalajara,
encontramos pues elementos que nos hacen referencia a las diferentes ideologías y los movimientos sociales que en ese momento se estaban realizando cuando se pintó. Por eso es importante reconocer, identificar el vínculo profundo que hay entre el arte y la historia, pero también entre el arte y la sociedad, es decir, el arte es un reflejo de lo que en ese momento está viviendo la sociedad. Por eso este cuadro de Déjeuner sur la herbe o Desayuno sobre la hierba, pues nos presenta a estos artistas bohemios ya con una pincelada que no es tan definida como se hacía anteriormente. Los vemos en una escena que están descansando, que además vuelve otra vez la presencia del desnudo y un desnudo que confronta al espectador porque la modelo mira de frente a quien aprecia o ve la obra, y además vemos también una mujer al fondo que se encuentra pues como en una especie de bata o de camisón y que pues está sumergida en el agua. Eso nos habla también de un momento especial en la historia y el arte lo refleja. Y algo que tampoco debemos de olvidar, porque gran parte de la historia del arte está impregnado de ello, pues es el vínculo del arte y la religión. Sobre todo en la cosmovisión judeocristiana sabemos la gran influencia que el arte cristiano, el arte sacro, tuvo precisamente en estas manifestaciones artísticas. Es por ello entonces que cuando nos acercamos a un objeto artístico tenemos que reconocer que hay presentes todos estos vínculos y todos estos elementos para poder nosotros comprender y apreciar mejor esa manifestación, que será indispensable para poder salir y dar un paso más allá de me gusta, no me gusta, está bonito o está feo.